Si eres extranjero en México, es muy probable que alguien algún día te quiera alburear, que alguien utilice algún albur o doble sentido. Así que te voy a explicar qué es. Los albures mexicanos. ¿Sabes lo que es un albur? ¿Conoces el verbo alburear? Albur es cuando se dice algo en doble sentido y muchas veces está relacionado con una broma y con algo sexual. Por ejemplo, si alguien dice, voy allá atrás. Atrás significa simplemente detrás, en la parte posterior. Pero atrás se puede utilizar en doble sentido, por ejemplo, para hablar de el trasero, del, ya sabemos qué es, de las pompis, de las nalgas, del culo. Entonces se acostumbra a alburear, se dicen frases, el tema es muy amplio que no acabaría y después en otras frases vamos a ir buscando dentro de la cultura mexicana los tipos de albures. Busca, por ejemplo, en Google cómo funcionan estos albures, porque es muy divertido, pero no se debe usar cuando se está hablando formalmente. Es muy mala educación si lo haces en ese contexto. Por ejemplo, uno que me daba mucha risa a mí de niño es este. No es lo mismo huele a traste que a traste huele. A traste quiere decir un traste, una vajilla, platos, vasos, etc. Pero se combina y se pone atrás de a ti. Escúchalo otra vez. No es lo mismo huele a traste que a traste huele. Ok, lo voy a repetir. Todavía me da risa después de tantos años. Qué pena con los extranjeros que van a pensar de los albures mexicanos. Vamos a repetir. Los albures mexicanos. Los albures mexicanos. ¿Sabes lo que es un albur? ¿Sabes lo que es un albur? ¿Conoces el verbo alburear? ¿Conoces el verbo alburear? Albur es cuando se dice algo en doble sentido. Albur es cuando se dice algo en doble sentido. De hecho, tengo curiosidad si pone los subtítulos en inglés o en otro idioma, ¿cómo lo va a traducir YouTube? Abajo hay instrucciones para traducir. Y muchas veces está relacionado con una broma y muchas veces está relacionado con una broma y con algo sexual. Y con algo sexual, un contexto sexual, de broma, de carrilla, le decimos en México. Por ejemplo, si alguien dice, voy, por ejemplo, si alguien dice, allá atrás, voy allá atrás. Atrás significa simplemente detrás. Atrás significa simplemente detrás, la parte posterior. La parte posterior. Pero atrás se puede utilizar en doble sentido, por ejemplo, para hablar de el trasero, Por ejemplo, va caminando una chica y aunque la chica esté adelante, le puedes decir a alguien, a un amigo, ya viste atrás, pero refiriéndote a la parte trasera de la chica. Del, ya sabemos qué es, ya sabemos qué es, las pompis de las nalgas, del culo, del culo. Entonces se acostumbra a alburear, se dicen frases. El tema es muy amplio que no acabaría. Y después en otras frases vamos a ir buscando dentro de la cultura mexicana, los tipos de albures. Busca, por ejemplo, en Google cómo
funciona esto de los albures, cómo funciona esto de los albures, porque es muy divertido, porque es muy divertido, a veces es grosero y de mal gusto, pero entre amigos en un ambiente formal es para reírte, pero no se debe usar cuando se está hablando formalmente. Pero no se debe usar cuando se está hablando formalmente. Muy mala educación si lo haces en ese contexto. Es de muy mala educación si lo haces en ese contexto. Si quieres unirte a la membresía y hacerme preguntas, interactuar con otros, únete en la membresía de paga. Vamos a escuchar. Los albures mexicanos. ¿Sabes lo que es un albur? ¿Conoces el verbo alburear? Albur es cuando se dice algo en doble sentido y muchas veces está relacionado con una broma y con algo sexual. Por ejemplo, si alguien dice, voy allá atrás. Atrás significa simplemente detrás, en la parte posterior. Pero atrás se puede utilizar en doble sentido, por ejemplo, para hablar de el trasero, del, ya sabemos qué es, de las pompis, de las nalgas, del culo. Entonces se acostumbra a alburear, se dicen frases, el tema es muy amplio que no acabaría y después en otras frases vamos a ir buscando dentro de la cultura mexicana los tipos de albures. Busca, por ejemplo, en Google cómo funciona eso de los albures, porque es muy divertido, pero no se debe usar cuando se está hablando formalmente. Es de muy mala educación si lo haces en ese contexto. Muchas gracias por escuchar. Busca otro video, busca una lista de reproducción y aquí estoy siempre listo, siempre pendientes.